Ya vamos, hermanos, en medio de este estudio expositivo de la palabra del Señor. Hoy ya llegamos, hermanos, a Éxodo capítulo 15. Y hemos aprendido, hemos gozado tanto de la palabra del Señor en estos 15 capítulos de Éxodo. Hoy vamos a continuar, hermanos, con este capítulo 15, que es el cántico de Moisés y de María. Ese cántico, hermano, que ellos entonan después de pasar el Mar Rojo. Cuando ellos vieron el poder de Dios en las 10 plagas en Egipto, y luego ven el poder de Dios en medio del mar, cuando el ejército de Egipto es destruido. Ellos pasan al otro lado del Mar Rojo y cantan al Señor por todas las proezas que el Señor había hecho. Vamos a ponernos en pie, dándole gracias al Señor por este tiempo que Él nos da de su palabra. Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este libro podemos ver todas tus maravillas. Podemos ver tu gloria, Padre. Padre, te pedimos sabiduría, te pedimos iluminación, Señor, en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para poder entender cada palabra, cada tilde, cada coma de este hermoso libro. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La música, hermanos, la música es una expresión del movimiento del alma. Eso lo dio Aristóteles. La música es la expresión del movimiento del alma. La palabra expresión, hermano, significa sacar de adentro hacia afuera. Esto más o menos es cuando uno exprime una naranja. Uno le saca el jugo a la naranja de adentro hacia afuera. Eso es la expresión en la música. La música saca lo que hay adentro de nosotros, exprime nuestros sentimientos, y eso implica que la música es algo espontáneo, algo que nace del mismo alma de cada uno de nosotros. Eso es la música. Y lo que cantamos, hermano, naturalmente se relaciona con lo que sentimos. Pero estoy seguro que muchos de los que estamos aquí llegamos a este lugar y cantamos y no está relacionado con lo que sentimos en nuestro corazón. Hay veces que estamos cantando, estamos frustrados, pero no estamos cantando lo que de verdad sentimos en nuestro corazón. Esto me lleva, hermano, al título de este mensaje. El título de este mensaje es Canta, aunque no tengas ganas de cantar. Canta, aunque no tengas ganas de cantar. Moisés aquí en este capítulo 15 nos va a dar un mandato a una exhortación, y esta exhortación es que cante. Dice el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. La exhortación que Moisés nos da en el capítulo 15 es que cante. Nos va a recordar por qué podemos cantar y por qué podemos producir música en nosotros mismos, aunque esta vez no sintamos eso. ¿Por qué el Señor nos manda a cantar? Este capítulo 15, hermano, es un poema claramente hebreo. Tiene las características preciosas de un poema hebreo. Este capítulo 15 es un mecanismo literario
La inclusión de este nos dice que tiene que ver con una idea, y esta idea está en el borde de este canto. Al principio y al final lo podemos ver. Si vemos en el versículo 1, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y luego, si vemos en el versículo 21 de este poema hebreo, vemos: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lo interesante, hermanos, de este caso, de esta inclusión, es que hay un pequeño cambio. Hay un pequeño cambio del versículo 1 al versículo 21, y lo podemos ver que en la primera frase, un indicativo, Moisés le dice al pueblo: yo canto. Moisés está diciendo: canto. Entonces cantó Moisés. En la primera parte dice: yo canto. Moisés canta. Ese es el imperativo. Pero el indicativo, disculpe, pero en el último versículo, en el versículo 21, él dice entonces, hace un imperativo. Él dice: ahora ustedes canten. En el versículo 1 dice: yo canto. Y en el versículo 21 dice: María la profetisa, María le respondió: cantad a Jehová, canten ustedes. ¿Están entendiendo? Este poema empieza Moisés cantando y termina diciéndole: canten también ustedes. En otras palabras, Moisés está diciéndole al pueblo, después de haber pasado el Mar Rojo, como lo vimos la semana pasada, le está diciendo: sientan lo mismo que yo siento. Moisés le está diciendo al pueblo: sientan lo que yo siento, expresen lo que estoy expresando. Yo me imagino que Moisés estaba emocionado. Moisés estaba emocionado al ver todas las maravillas que Dios había hecho. Y estaba cantando. Y quería contagiar al pueblo con ese canto. Moisés lo que está diciendo es, o lo que espera, dice la canción, que nos haga sentir lo que él siente, para que cantemos juntamente con él. Y al mismo tiempo, Moisés sabe que lo que espera después de esta canción es el desierto. Cuando vamos a estudiar el capítulo 16 en adelante de Éxodo, el pueblo de Israel no solamente va a estar viendo las maravillas del Señor. Después de pasar el Mar Rojo, van a entrar a un desierto. Van a pasar hambre, van a pasar frío, van a pasar muchos problemas en el desierto. Y lo que Moisés le está diciendo a ellos, que en este caminar en el desierto tenemos que recordar las victorias de Dios en los egipcios. Si Dios nos sacó de Egipto, si Dios venció el gran poder bélico de Egipto en el Mar Rojo, asimismo nosotros, Dios nos va a llevar a la tierra que Él nos prometió. Eso es lo que Él está diciendo al pueblo. Canten, canten, pero no se les olvide lo que cantan. El hombre se olvida rápido de lo que canta. El hombre se olvida rápido de las victorias que el Señor nos ha dado en nuestra vida. El hombre es fácil para olvidar. ¿Se acuerdan los mensajes pasados? Prohibido olvidar. Hay que recordar. El Señor siempre le decía: tenemos que recordar, hay que recordar. Este poema, hermano, es para que el pueblo recuerde, para que nosotros recordemos por qué le cantamos al Señor. Y ese es el mensaje de hoy.
¿Por qué le cantamos al Señor? Hermanos, si tenemos que cantarle al Señor, yo sé, hermanos, que hay momentos que es muy difícil cantar. Hay momentos que llegamos a este lugar desanimados, con problemas, pero en medio de los problemas tenemos que cantar. A veces cantamos las letras de este himno. Cantamos himnos poderosos, pero no sentimos nada. Estamos vacíos, no sentimos, porque le estamos poniendo mucho interés a nuestros problemas. Lo que está diciendo Moisés mediante este cántico es que debemos de cantar, es que debemos de producir música en nosotros, aunque la situación esté difícil, aunque estemos pasando pruebas. Mira, hermano, cantar al Señor no es una magia que, bueno, se hace. No. Cantar al Señor, hermano, es dar al Señor esa gloria, sentir en nuestros corazones que Dios es Dios, que Él es poderoso, que Él vence al enemigo, que debemos de confiar en Él. Yo ruego al Señor, hermanos, que nos capacite para encontrar razones para cantar. Encontrar razones para cantarle al Señor, porque tenemos que cantar. Y este poema, hermano, del capítulo 15, del 1 al 25, se divide en dos estrofas. La primera estrofa, hermano, vamos a ver el poder del Señor, y la segunda estrofa vamos a ver la confiabilidad del Señor, que Él es confiable. Él es confiable. Dios es poderoso y es confiable. Moisés está diciendo: yo canto al Señor. Pero ¿por qué Moisés canta al Señor? Porque él está reflexionando en la victoria que hubo sobre los egipcios. Él está recordando, después del Mar Rojo, todo lo que el Señor hizo, cómo el Señor los libró del cautiverio de los egipcios. Él está recordando eso. Él canta al Señor porque está dándole la gloria al Señor en los triunfos, cuando arrojó al ejército, al gran, hermano, en ese momento, para que lo entiendan bien, en ese momento Egipto era el ejército más poderoso del mundo. Nadie le podía hacer frente a ese ejército. Y el Señor lo destruyó en el Mar Rojo. El Señor lo hundió como plomo al Mar Rojo y lo destruyó. Y eso está haciendo, dice la Biblia, que Moisés cante. Versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi canto, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Moisés nos muestra qué es lo que él tiene en su mente en cuanto a ese triunfo glorioso. Porque ese triunfo glorioso lo lleva a cantar. Y lo lleva a cantar básicamente reflexionando en esa salvación que Dios efectuó en él y en el pueblo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dios lo ha salvado. Y por eso voy a alabarlo, dice Moisés. Moisés está hablando o está pensando en ese momento cuando él dice: Jehová es mi fortaleza. Él está pensando en su propia salvación. Él es mi fortaleza. Ya yo no soy esclavo. Pero no solamente él está pensando en esa salvación para él. Él está pensando también
Y Él quiere que el pueblo sepa que también Él libró a todo el pueblo de la esclavitud. Y esta liberación es para todo el pueblo de Israel. Miren lo que las hipérbolas que usa Moisés en el versículo 3. Dice, Jehová en mí es varón de guerra. Jehová es un hombre. Moisés empieza a utilizar hipérbolas para demostrar ese poder de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es una hipérbola? Y una hipérbola es cuando exageramos algo para decir o comunicar una convicción, algo que tú quieres que la gente vea. Así que Moisés está diciendo, Dios es más poderoso que cualquiera. Dios es más poderoso que todo. Es lo que está diciendo Moisés. El versículo 6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Es como decir, cuando alguien le dice a usted, usted puede hacerme esto. Y usted dice, hasta con los ojos cerrados te hago esto. Eso es lo que está diciendo Moisés. Moisés está diciendo que el Señor con su mano derecha destruyó el gran ejército de Egipto. Con su mano derecha. Él pudo destruir todo ese ejército. Esa es la hipérbola que él está usando en el versículo 6. Pero vamos a ver la que está usando en el versículo 7. Y dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira, lo consumió como hojarasca. Imagínate. Es hipérbola. Dice que para Dios ese gran ejército de Egipto era como hojas. Cuando yo barro el patio, que me encanta barrer el patio, me fascina barrer el patio. Mi esposa tiene que decir, pero ¿qué tanto barra el patio? Ahí me encanta barrer el patio. Cuando yo recojo esas hojas, es como nada. ¿Qué fuerza hace uno para recoger hojas? Nada. Y Moisés está diciendo eso mismo. Ese gran ejército que todos los pueblos le temían, Dios los comparó como hojas. No son nada ante el Señor. Y vamos a ver lo que dice el versículo 8 al versículo 10. Miren esta hipérbola aquí. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo. Mi alma se saciará con ellos. Sacaré mi espada, lo destruiré, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Lo que está diciendo Moisés es que Dios realmente, para destruir a ese gran ejército, ni siquiera tuvo que usar su mano derecha. Dice que nada más con el aliento de él, las aguas se dividieron en dos. Ustedes saben la fuerza que se necesita para dividir un mar en dos. Y Dios con su aliento, esas aguas se dividieron en dos. Y el pueblo de Israel pasó en seco. No entró en lodo. No había lodo. Es un milagro, hermano. El pueblo de Israel pasó en seco al otro lado. No hubo lodo en el camino.
Pero el ejército de Egipto, cuando entró al Mar Rojo, dice la Biblia que sus llantas de los carros se le salían en medio del mar. Se le dañaron y cuando quisieron regresarse, el mar los cubrió. Y eso es lo que está diciendo aquí Moisés. Primero nos da un hipérbole con su mano derecha. Y después dice, no, hasta con su aliento. Solo con el aliento. Dios destruyó ese gran ejército. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Versículo 8. Y luego en el 10 termina diciendo, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Tremendo. Nosotros fuimos a pescar hace unos días, los caballeros al lago, y usaban los plomos en las cuerdas para que la cuerda de fuera abajo. Si no ponemos ese plomo, no se va esa cuerda abajo, hay que poner plomo. El plomo se hunde de una vez en el agua. Y así se fue el ejército de Egipto. Se fue como plomo, hermano. Fueron destruidos. Fueron destruidos. En la mitad del mar se fueron destruidos. Versículo 9 dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojo, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, lo destruiré, lo destruirá mi mano. ¿Qué piensa el malo contra la iglesia? Voy a destruirlos, los voy a matar. Venían esos egipcios atrás del pueblo de Israel a destruirlos. Venían ya imaginándose todo lo que iba a pasar, cómo lo iban a matar. Pero Dios lo destruyó a ellos. Fue Dios que lo destruyó a ellos. Solo Dios tiene el poder, hermano, de soplar y dividir un mar en dos. Él destruye a sus enemigos. Versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Tremendo, hermano. Gloria a Dios por todo esto. Él termina esta estrofa en el versículo 12. La primera estrofa se termina en el versículo 12. Y dice que la tierra los tragó. Así que Moisés, hermano, está pensando y está reflexionando. Y está escribiendo esta poesía. Él está escribiendo esta poesía. Y quiero decirle que no es fácil. Moisés está pensando muy bien en lo que está diciendo y lo que está reflexionando. Y está meditando en cómo expresar el poder de Dios al pueblo. Está pensando eso aquí. Está meditando en eso. ¿Cómo expreso ese poder? ¿Cómo lo expreso? Para que el pueblo pueda entenderlo. Moisés, hermano, canta básicamente este poema. Él está tratando de producir una admiración a Dios. Que el pueblo admire a Dios por su gran poder, por la capacidad que Dios demostró al salvar a su pueblo. En otras palabras, hermano, Moisés lo que quiere es que el pueblo cante entendiendo quién es Dios. Entendiendo el poder que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha manifestado en la salida de Egipto. Y por eso, hermano, finalmente en esta primera parte de la poesía, Moisés está cantando después de pensar todas esas razones por las cuales Dios es poderoso. ¿Cómo es que Dios es poderoso? ¿Cómo pudo expresar el poder? Y termina la estrofa diciendo que ese es el único, el Dios es incomparable. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés está claro quién es Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos claros quién es Dios? ¿Cuántos estamos claros en medio de nuestros problemas? En medio de nuestras dificultades, estamos claros quién es Dios. Hermano, Dios es el mismo que abrió el mar. Es el que está hoy. Dios es inmutable, hermano. Dios no cambia. Tenemos que estar claros en esto. Dios es todopoderoso. El hombre, y ojalá aquí no haya nadie así, pero el hombre le tiene más miedo al diablo que a Dios. Yo no entiendo eso. ¿Por qué le tienen tanto miedo al diablo? Escuchan el cucurucú. Ese cucurucú, escuchan esa... Quedan temblando. Y no le temen a Dios. Y Dios es más poderoso que el diablo. El diablo le teme a Dios. Y si Dios mora en nosotros, el diablo no va a temer. Pero, ¿qué pasa? Nosotros decimos que tenemos a Dios en nuestros corazones, pero vivimos como un diablo. Entonces el diablo dice, este no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, me burlo de él. No sé, ¿están entendiendo, hermano? Tenemos que entender lo que Moisés nos quiere demostrar aquí. Tenemos que estar claro quién es Dios. Moisés dice en el versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Terrible en maravillas, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Tenemos que estar claros con todo esto, hermano. Él es el único, hermano. No hay nadie como Dios. No hay nada en el mundo que se compare a Dios. Toda la creación, todo lo que existe, hasta las estrellas, hasta el universo, todo tiene que rendir alabanza a Dios. Todo. Él es el único, es incomparable. Esa meditación es el poder de Dios que llevó a Moisés a adorarle, como vimos en el versículo 11. Él comenzó a adorarle. Él quería que el pueblo entendiera esa adoración, que Él es el único, que Él es el único Dios y no hay más. Es incomparable. Nada, hermano, nada puede reemplazar en nuestra vida la adoración a Dios. En la clase dominical, un hermano me decía que Dios quiere, que él cree que Dios quiere lo bueno para nosotros. Sí, Dios quiere lo bueno para nosotros. Pero lo que es bueno para Dios no es bueno para nosotros. ¿Están entendiendo eso? Dios va a poner dificultad en tu vida para que tú endereces tu vida. Porque Dios sabe que si nos da cosas que para nosotros son buenas, nos van a desviar del camino. Tenemos que darle gloria a Dios, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Esa adoración que le tenemos que dar a Dios, se la damos a una persona. A veces admiramos más a una persona que a Dios. A veces admiramos más una cosa que a Dios. También le decía en la clase, usted pasa por la barriada a esta hora y usted ve gente lavando el carro. ¿Lavar el carro es malo? No es malo. Eso es muy bueno, lavar el carro, porque es tan feo como el mío. Entonces, hay que lavar los carros. Pero cuando tú te quedas un domingo en tu casa lavando carros, ahí está lo malo. Porque hoy es el día del Señor. Lavar ropa es malo. Pero cuando usted se queda en su casa lavando ropa y no viene a la iglesia, usted está adorando esa ropa. Usted está quitándole la adoración a Dios por esa ropa.
A veces nuestros logros, nuestros títulos, le damos más adoración a esos títulos que a Dios. Yo no sé cuánto han visto cuando vamos ante los doctores, más pasa eso y a los ingenieros. Ponen su diploma en la pared. Es malo, no, pon tu diploma en la pared. Pero cuando tú no le das la adoración a Dios por esos diplomas, estás mal. Y no tanto diploma. Esta mañana que venía hacia acá, hay un vecino que dice que él ama a Dios. Él me dice a mí siempre y se pone bravo conmigo porque dice que él ama a Dios. A su manera dice. Esta mañana estaba con la guira limpiando un terreno al lado de la casa. Ama a Dios. Él ama esa guira. Esa es su adoración, esa guira. Y ustedes me dirán a mí, pero nadie sabe la necesidad que él tiene. Yo sé que él no necesita limpiar con esa guira. Si él trabaja, él tiene un buen trabajo. Pero quiere tener más. Y aunque no tuviera ni un trabajo, esa guira no es más importante que Dios. Dios es lo más importante que cualquier cosa en esta tierra. Entonces, cuando ponemos algo más importante que Dios, estamos adorando a ese algo. Estamos adorando a esa persona. Y por eso él termina la primera estrofa de esta poesía diciendo en el versículo 11: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu tierra, la tierra los tragó. Qué lindo cómo él termina esta primera estrofa, poniendo a Dios sobre todo. Dios es primero. Ahora, en la segunda estrofa, él está diciendo: ahora canten ustedes. Ahora Moisés le está diciendo al pueblo: ahora canten ustedes. Moisés le propone, o se propone, cómo motivar un canto al Señor a este pueblo. Cómo motivar a este pueblo para que cante al Señor, para reconocer la santidad de Dios. Él le está diciendo a ellos, al pueblo: luchen para que entiendan quién es Dios. Luchen para que entiendan el poder y la santidad. Reflexionen en esa santidad de Dios. Mira, hermano, ¿cuánto estamos reflexionando en la santidad de Dios? ¿Cuánto estamos de veras? Mira, hermanos, si nosotros reflexionáramos en la santidad de Dios, nuestra actitud cambia. Entendemos que no somos nada. A mí vamos a buscar Isaías capítulo 6, como Isaías en una visión vio la gloria de Dios. En una visión dice Isaías 6, versículo 1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él lo vio en una visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y 2 cubrían su rostro, y 2 cubrían sus pies, y 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y miren lo que Isaías dice, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es tremendo eso, hermano. Isaías, ante la santidad de Dios,
temblaba. ¿Cuántos de nosotros temblamos ante la santidad de Dios? Hermano, es triste ver hermanos que no tiemblan ante la santidad de Dios. Hermanos con odio en su corazón, prepotentes, arrogantes. No podemos vivir así, hermano. Y eso es lo que Moisés quiere que el pueblo de Israel entienda. ¿Quién es Dios? Y ahora le está diciendo a ellos, canten, canten, alaben al Señor por lo que Él es. Alaben al Señor. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos producir ese mismo sentido en nosotros mismos? Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo producir en mí eso? ¿Cómo yo puedo producir en mí alabar al Señor? ¿Cómo? Lo que nos paramos acá adelante, podemos ver los rostros y el ánimo de las personas cuando cantan. Yo no sé el pastor aquí que vio hoy, pero cuando estamos acá adelante vemos a los hermanos y observamos cómo llegan a la iglesia, cómo están alabando a Dios. Y escuchando y viendo este mensaje de Éxodo 15, debemos de entender cómo puedo producir en mí mismo o en nosotros mismos este sentir que Moisés tenía, de alabar a Dios por su grandeza, alabar a Dios por su proeza. No porque como yo vivo, no por lo que yo tengo o no tengo, no. Yo tengo que venir aquí y tengo que vivir alabando a Dios porque Él es Dios. Amén. No por lo que yo soy, no por lo que yo tengo. Por eso yo no tengo que alabar a Dios. Yo tengo que alabar a Dios es porque Él es Dios. Porque Él es Dios. En ese momento, cuando Moisés está cantando esta poesía, ellos acababan de pasar el Mar Rojo. Acababan de pasarlo. Ellos acaban de ver el ejército de Egipto muerto a la orilla del mar. Ellos acaban de ver las proezas y la salvación que vino de parte del Señor. Y en ese momento, hermano, era fácil cantar. En ese momento, después de tantas maravillas y ver el poder que Dios había hecho, era fácil cantar. Pero después del capítulo 15, cuando vamos al versículo del capítulo 16 en adelante, unos kilómetros después del Mar Rojo, solo unos kilómetros, 3 días después, se encuentran con el desierto. Unos kilómetros después. Ya está el desierto. Van a sentir calor, van a sentir hambre, van a tener sed, escasez. Y va a ser muy difícil suplir las necesidades del pueblo. Y entonces, rápidamente, el pueblo empieza a olvidar las proezas del Señor. Y vamos a verlo cuando comencemos a estudiar del capítulo 16 en adelante. Cómo el pueblo se comienza a olvidar de esas proezas, de esas victorias que el Señor hizo. Y lo que Moisés le está diciendo al pueblo, no olviden quién es Dios. No olviden lo que Dios hizo. Debemos de seguir cantando. Necesitamos reflexionar intencionalmente en la salvación del Señor. Siempre, hermano. Usted debe siempre de pensar, de estar meditando en la salvación que ha dado Dios a cada uno de nosotros. ¿De dónde vino usted? ¿Qué usted estaba haciendo antes? Usted era esclavo del pecado. Pero Dios lo libertó del pecado. Y eso debe darle, hermano, esa energía para cantarle a Dios. ¿Cuándo? Los domingos. Todos los días cántele a Dios. Alabe a Dios. No se queje por lo que está pasando.
que me duele aquí, que me duele. No, no se queje, no pierda el tiempo en eso. Alabe a Dios por sus proezas, por sus maravillas, porque lo libertó del pecado. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo y nos está diciendo a nosotros la palabra de Dios. Quiero decirle que decimos fácilmente que soy salvo. Yo soy salvo porque yo les pregunto a todos ustedes aquí, yo soy salvo. Pero nos olvidamos rápidamente, fácilmente nos olvidamos de cómo llegamos a ser salvos. Decimos que somos salvos, sí, pero se nos olvida cómo llegamos a ser salvos. Y cómo Dios hizo grandes maravillas para que usted y yo fuéramos salvos. Yo creo, hermano, muchos teólogos lo dicen y yo lo creo, que para que nosotros fuéramos salvos, uno de nosotros fuera salvo, hubo más poder que en la creación. Imagínense eso. En la creación Dios usó un poder inmenso. Pero para que usted y yo salgamos del pecado y podamos ver la gloria de Dios, es un poder más fuerte. ¿Quién ha podido cambiar el corazón del hombre? Ni un otro hombre puede cambiar el corazón del hombre. Solo Dios puede hacer esas maravillas. Solo por medio de nuestra salvación, por medio de Cristo, vamos a poder ver las maravillas de Dios. Quiero decirle que Dios hizo al hombre, Dios nos hizo a nosotros. Y esto es obvio, hermano. Y sabemos que Dios, que el hombre pecó allá en el Edén. Y el hombre merecía la muerte. Pero Dios en su misericordia se hizo hombre, naciendo en una virgen y viviendo en esta tierra. Dios, hermano, se humilló al hacerse hombre. No crean que eso fue fácil. No crean que ¿quién de ustedes está dispuesto a buscar a alguien que vive en la calle y llevárselo para su casa y le da su cama, le da todo lo de ustedes y lo pone ahí en su cama? Ese es suyo ahora y usted se va a vivir al puente? ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Nadie de nosotros. Dios dejó todo por venir por medio de su Hijo Jesucristo, hacerse hombre, nacer de una virgen, vivir en esta tierra, cumplir toda la ley y morir en una cruz por nuestros pecados. Solo Jesucristo pudo haber hecho eso. Y esto, hermano, tenemos que recordarlo. Tenemos que recordar y tenemos que meditar y enfocarnos en esto, hermano. Y no olvidarnos por qué cantamos. No debemos de olvidarnos por qué estamos cantando en este lugar. La reflexión principal no es lo que nosotros ganamos, que somos salvos, sino cómo se logró esa salvación. Eso es lo que debemos reflexionar. Soy salvo, sí, pero ¿cómo llegué a ser salvo? Hermano, Cristo murió en la cruz para salvarnos. Cristo venció el pecado y la muerte para salvarnos. Cristo inauguró una nueva raza de seres humanos después de resucitar de los muertos, sacando a la luz, a la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. Cristo hizo su pueblo, que somos nosotros y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Eso les parece poderoso a ustedes? Yo creo que debemos reflexionar en eso. ¿Eso nos parece suficiente a nosotros? ¿Eso es de verdad suficiente para cantarle al Señor? ¿Para agradecerle al Señor? Ahora está nuestra propia experiencia en nuestra salvación. Nosotros nos hemos dado cuenta, hermano, individualmente
lo impresionante, lo increíble, lo asombroso y lo maravilloso es que seamos salvos? ¿Hemos pensado eso? Le voy a decir una cosa, nosotros creemos en el Evangelio, no porque nos nació, porque en nuestra arrogancia, en nuestra dureza, en nuestra terquedad, en nuestra incredulidad, es increíble que un corazón de piedra se haya convertido en un corazón de carne. Y hemos llegado a entender el Evangelio. Eso no es fácil, hermano. Solo Dios nos puede llevar a entender esto. Solo Dios nos puede abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para que entendamos esto. ¿No es asombroso que Dios nos haya salvado? ¿Sí o no, hermano? Si es asombroso, cántele al Señor. Usted puede pensar que, bueno, yo llegué a los pies, porque muchas veces preguntamos a los hermanos, ¿cómo usted conoció al Señor? Y dice, bueno, yo un día decidí creer en el Señor. Nadie decidió creer en el Señor. Dios nos puso en el corazón creer en Él. Amén. Solo Él puede hacerlo. Y quiero decir una cosa, hermano. Cuando entendamos esto, usted hoy, mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, va a cantarle al Señor. Usted va a despertar de su cama cantándole, adorando al Señor. Ya no va a quejarse de los dolores y de los problemas. Usted va a alabar al Señor cuando entienda esto. La mala noticia, hermano. La buena es que cuando usted entiende esto, le va a cantar al Señor siempre. La mala noticia es que esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Esto no nace porque nace. Esto hay que, hermano, tú tienes que reflexionar. Tú tienes que escribir en tu mente una poesía en tu mente, en tu corazón, cómo eres salvo. Todo el poder que Dios usó para que tú fueras salvo. Tú tienes que cantarle al Señor, meditando en el poder que Él usó para salvarte. Meditamos, hermano, y debemos de meditar todo lo que Dios ha hecho en esta obra salvadora. Y vamos a ver lo impresionante del poder de Dios, lo que Dios hizo. Vamos a ver lo incomparable que es esta adopción que Dios hizo en nosotros. Para poder cantar, lo bueno es que Moisés no solo nos da una meditación sobre el poder de Dios, nos lleva a meditar también que Dios es confiable. Y creo que esa segunda meditación que tenemos aquí, esta segunda parte de la poesía, es necesaria para que podamos cantar la segunda estrofa. Y vamos a ver el versículo 13, dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a la santa morada. Es tremendo esto, hermano. Hay versiones o hay teólogos que dicen que esto fue en el pasado. Pero cuando Moisés habla de su santa morada, nos podemos imaginar dos cosas. Primero, que él estaba pensando en el monte Sinaí, que en el capítulo más adelante iban a llegar a ese monte. Y el otro, que los teólogos creen, es que principalmente él estaba pensando en esa tierra prometida que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Ahora, muchos de ellos, los que estaban ahí cantando, muchos no iban a ver la tierra prometida, no la iban a ver. Pero Moisés les estaba diciendo que Dios los guiaba, los iba a guiar a la santa morada, como dice aquí. Lo llevaste con poder a tu santa morada. ¿Cómo Dios los salvó a ellos de los egipcios? ¿Cómo Dios los sacó del cautiverio y los llevó
por medio del Mar Rojo a la libertad. Podemos estar seguros, hermano, que si Dios hizo todo eso para sacarlos de Egipto, también hay que tener seguridad que los va a llevar a la tierra prometida. Y así mismo nosotros, hermano, si Dios nos sacó a nosotros del pecado, si Dios nos sacó de la esclavitud del pecado, debemos estar seguros que Él nos va a llevar a la patria celestial. Amén. ¿Cuántos han leído el libro que se llama El progreso del peregrino? Varios lo han leído aquí en esta iglesia. Ojalá que lo lean todos. Es un libro tremendo que te explica eso. Cómo el Señor lleva al peregrino de la ciudad de destrucción a la patria celestial. Es muy hermoso eso. Debemos estar seguros que el Señor nos va a llevar a esa patria. Y eso nos tiene que dar, cuando reflexionamos en esto, Él nos va a guiar y debemos de cantar al Señor meditando en esto. Pero ahora Moisés está viendo algo. ¿Qué va a pasar al enfrentarse a otras naciones? ¿Qué va a pasar cuando el pueblo camine en el desierto y van a pasar por otras naciones? Ellos, ¿qué iba a suceder con ese pueblo? ¿Qué tiene que pasar cuando el pueblo tenga que enfrentarse a los obstáculos para permitir que llegue a la tierra prometida? Vamos a ver lo que Moisés pone del 14 al 16. Dice la Biblia: lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecargará temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de su brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Aquí Moisés le está diciendo que cuando ellos van a pasar frente a los obstáculos, frente a sus enemigos, Dios va a llevar a ellos temor y terror. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Cuando los pueblos escuchaban que venía Israel, temblaban. Ejércitos temblaban. Y no temblaban porque eran el pueblo de Israel, no. Temblaban por el Dios de Israel. Amén. Así debemos estar nosotros tranquilos, hermano. No debemos de temer. Porque el Dios de Israel es el Dios que está ahora aquí. Es el Dios que nos guía en medio de los obstáculos, en medio de los problemas. Es Dios el que nos guía. Dios guía a su pueblo. Y eso es lo que Moisés le está diciendo a ellos. Dice el versículo 13: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. ¿Qué relación hay entre Dios y su pueblo? Bueno, creo que es porque es su pueblo. Esa es toda la relación que hay, es su pueblo. Él redimió a su pueblo. Versículo 16 al final dice, miren lo que dice el versículo 16 al final: hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. En otra versión dice: a este pueblo que tú compraste. Hermano, Dios, Jesucristo compró a su pueblo con el precio de sangre. Jesucristo nos compró con precio de sangre. Le pertenecemos a Él. Somos su pueblo. Por medio de Cristo adquirimos la salvación porque Él pagó esa deuda con su sangre. Así que, hermano, solo con recordar esto podemos cantar. Y eso es lo que está diciendo Moisés a Israel. Recuerden todo lo que hizo Dios. Recuerden cómo fueron sacados de Egipto. Y en medio de los problemas, cuando vean al enemigo, cuando vean las circunstancias, alaben a Dios.
porque Él nos compró, pertenecemos a Él. Hermano, tenemos, y es importante que reconozcamos, que recordemos, que el desierto sigue, hermano. El desierto sigue. Nosotros estamos caminando en un desierto, hermano. Y tenemos que recordar día tras día quién es Dios. Y eso es lo que Dios ha ido mencionando en el libro de Éxodo. Recuerden quién soy yo. Dios nos sacó, hermano, Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Y es chévere, es hermoso eso, es impresionante. Pero estamos en el desierto. No hemos llegado todavía a la tierra prometida. No hemos llegado a la ciudad santa. Pero somos salvos. Somos salvos. Gozamos de una vida eterna. Y es necesario, hermano, que entendamos que habrán obstáculos en el camino. Sí va a haber obstáculos. Vamos a encontrar obstáculos que van a impedir que lleguemos. Pero vamos a llegar a donde el Señor nos está esperando en esa patria celestial. Así que, hermano, ¿será que un sentimiento similar puede producirse en nosotros para cantar? ¿Será que, pensando en lo que Dios ha hecho en nuestra salvación, podemos cantarle al Señor con esas ganas? Y no venimos aquí con caras largas, enojados, y no queremos ni cantar. Yo quisiera que en un momento de la canción, cuando ponemos las pistas, aquí cuando ponemos sin tú avisarle a nadie, para escuchar cuántos están cantando. Muchos no quieren cantar, hermano. Qué triste. Ustedes no le están cantando al pastor, ni le están cantando a los hermanos. Ustedes están cantando al Señor, porque recordamos esos proezas. Recordamos de donde nos sacó. Recordamos sus misericordias. Dice Pablo en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, lo mismo que Moisés estaba diciendo, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Recordemos quién es Dios. Él nos redimió, Él murió en la cruz, Jesús murió en la cruz y pagó nuestro pecado y nos hizo su pueblo, como lo vimos hace un rato. Toda nuestra vida, hermano, debe ser afectada porque vivimos en un mundo caído, a tal punto que a veces no queremos ni cantar. Llegamos aquí enojados. ¿Cuántos problemas han tenido en la semana? Cada uno de nosotros. ¿Cuántos problemas? La otra vez, conversando con una hermana, me dice que la iglesia es como un hospital. Que llegamos aquí cansados, destruidos, a levantarnos. Lo que yo estoy leyendo está bien. Dios nos cubre, nos alienta, nos da la fuerza necesaria. Pero ahora tenemos que llegar aquí, como dice el Salmo 100. Vamos a buscar el Salmo 100. ¿Cómo tenemos que llegar aquí a adorar al Señor? ¿Destruidos? Alegres. Aquí dice, cantad algunos alegres a Dios, los que se sienten bien. Habitantes de toda la tierra. Cantad todos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid con alegría, aunque te duela el alma, sírvele con alegría. Venid ante su presencia. En ningún lado dice que si te sientes bien, ven con regocijo. Si no, ven quejando. Eso lo dice aquí. Reconocer que Jehová es Dios. Es lo mismo que Moisés le está diciendo al pueblo. Reconozcan quién es. Y por eso canten. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos dice, no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre.
Hermanos, no podemos bendecir el nombre del Señor bravo. Dice la Biblia que si estás enojado con un hermano, deja tu ofrenda a un lado, arréglate con el hermano y después ven y entrega tu ofrenda. La ofrenda número 1 en nuestras vidas. Nosotros tenemos que darle al Señor todo lo que tenemos. Y es nuestra vida, nuestra alma. Tenemos que venir, hermano, con acción de gracia. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por toda la generación. Moisés, hermano, quería contagiar al pueblo. A pesar de que venía un desierto, iban a pasar por el desierto. Iban a caminar 40 años en ese desierto. Pero él quería contagiar a ese pueblo. Pero ustedes van a ver cómo fracasó el pueblo. Cómo fracasó en el desierto. Y toda esa generación, hermanos, toda esa generación, excepto a Caleb y Josué, fueron los únicos que entraron de esa generación a la tierra prometida. Esa primera generación murió en el desierto por desobediencia. Ojalá esta generación que está aquí no muera en el desierto. Ojalá todos entremos a la tierra prometida. Amén. Cantémosle al Señor, hermano. Amén. Vivamos para el Señor. Entendamos que Dios es Dios. Nosotros no somos nada. Hermano, cante alabanza. Y dejemos a un lado nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas financieros, nuestros problemas con otras personas, nuestros conflictos, oposiciones, pruebas. Dejemos todo eso a un lado. Yo no puedo cantar porque yo vengo peleado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa. Y no podemos cantar. No, ¿quién dijo eso? Cántele a Dios. Cante, adore. Tome la cena, el día de la cena. Arrepiéntase. Póngase de acuerdo con el Señor. Tome la cena, bautícese. Los que no se han bautizado, bautícense. Póngase de acuerdo con el Señor. Agradézcale a Dios por su salvación. Y cante, aunque no tenga ganas de cantar. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Tú eres eterno, Señor. Tú eres inmutable, santo, santísimo. Gracias, Padre, por todas las maravillas, por todos los prodigios que tú has hecho para que nosotros podamos estar hoy, seamos parte de tu pueblo. Tú nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú nos perdonaste, Señor. Nos has dado, Señor, tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, para que podamos llenarnos de sabiduría, para que Él nos consuele en estos momentos, en este caminar, en este desierto, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu grandeza, a entender tu gloria, para que podamos cantar todos los días, cantarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra. Te pido por esta iglesia, el Maná de la Esperanza, Señor. Por cada uno de nosotros, Padre, ayúdanos a entender tu poder. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.